¿Por qué no? Todo es posible, ejercicios con felicidad, porque ¿cómo responde Maduro a esta amenaza? De dos maneras, una hacia adentro y otra hacia afuera. Hacia adentro quiere mostrar que está todo bajo control, que está todo feliz, y por eso adelantó la Navidad, mira. Vamos. A ver. Y vamos a decretar desde el 1 de octubre, arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también. Otra vez, este año la Navidad arranca el 1 de octubre, con alegría, comercio, actividad, cultura, villancico, gaita, hallaca, hallaca. Es el tercer año o cuarto año que hace. Sí, segundo consecutivo, porque en el 24 lo había hecho también. Es algo que viene desde hace mucho tiempo. Lo hemos hablado, que en muchos países, y Venezuela es uno de esos países, no es tan raro que se empiece a festejar un poco antes la Navidad, no el 1 de octubre. El trimestre. No el primero de octubre, claramente. Igual, ¿no? ¿qué significa que empieza el 1 de octubre? La verdad que lo que significa es que como que se adelanta la decoración, es como una especie de invitación a que se empiecen a vender cosas de Navidad antes. Es básicamente... El año ya se fue, ya terminó el 1 de octubre. Es una cuestión puramente de relato político, digamos. Porque en los hechos no es que estás decretando tres meses de vacaciones por Navidad. No, por eso, que sí, no, pero debe haber algún beneficio, entre comillas. En general lo que significa, insisto, es como apostar a que los que venden, no que los que venden en Venezuela es todo un tema, pero digo, que los que venden cuestiones navideñas empiecen a hacerlo antes, que ya se establezca de alguna forma el chip navideño. Esto por un lado, y por otro lado la búsqueda de aliados internacionales. Después vamos a estar viendo, porque Lula tuvo una participación muy importante, él está consiguiendo muchos países que obviamente no están contentos con el despliegue militar de Estados Unidos, países que se sienten mucho más cómodos con Maduro que con una Venezuela democrática pero aliada de Estados Unidos. Y le dio una entrevista a Rafael Correa para RT, se puede decir, dictadores en fuga, podría ser. Exilio, claro, desde el exilio, ¿no? Prófugos le podían poner al programa. Y explicó desde la perspectiva de él, obviamente, para qué está viniendo Estados Unidos. Primero buscan es el petróleo, no es el narcotráfico, es el petróleo, es el gas. Venezuela tiene la principal reserva de petróleo del mundo, que está incrementada ahora por los nuevos factores de recuperación que hay con la tecnología para el petróleo. Tiene la cuarta reserva de gas, que está en todo el Caribe, precisamente donde esta gente mandó la flota. Y Venezuela tiene lo que pudiera ser la primera reserva de oro del mundo, y así por el estilo. 30 millones de hectáreas de tierra A1 cultivable, agua, un acuífero gigantesco tenemos el Orinoco, y al norte y al sur del Orinoco, que cruza todo el sur de Venezuela, agua potable, pero para tirar para el cielo. Igual está bueno esto. Tremendo Es el gran resumen de la destrucción de Maduro. Porque todo lo que él cuenta es bastante cierto, digamos, en cuanto a los datos. Puede haber alguna exageración, pero en Con general todos es los cierto. recursos naturales, la riqueza que tiene. Hoy tenés el país con el salario más bajo de América Latina. Mira la pobreza. Es muy buena esta explicación. Es tremendo. Es exactamente la explicación perfecta de la destrucción que hizo Maduro en Venezuela. País rico, por donde lo mires, Era petróleo, hace gas. 30 años el país con el PBI per cápita más alto de América Latina. Era el país con el PBI per cápita más alto de América Latina. Hoy es lo que es. Está bien, pero está bueno, porque es un ejemplo, porque llega Chávez a la presidencia, lógicamente más allá de su intento de golpe, después llega a la presidencia, porque tenías el PIB más alto de América Latina. Muchísima desigualdad, Claro, mucha pobreza, pero obvio. el problema es que tenías una desigualdad gigantesca. Cuando vos tenés una sociedad chica, muy rica, y tenés mucha desigualdad, el problema es que no llega un presidente que iguala, llega un presidente que empobrece a todos, o sea, iguala pero para abajo. Que rompe todo. Te rompe todo. Y se convierten en dictadores. Y está bien esto, y una clase política desprestigiada, corrupta, la que tenía la Venezuela antes de Chávez. Por eso viene un tipo que hace un intento de golpe y se vuelve un tipo popular. Porque se consideraba tan corrupta la clase política venezolana. Y en lugar de lograr que los rezagados empiecen a crecer, termina empobreciendo absolutamente a todo el país, pues se convierten en dictaduras. Y los que pudieron se fueron, 8 millones de venezolanos. Y después es un grupito que obviamente hoy vive de la teta que le Claro, ofrece. pues esa es toda la... Chiquitito, pero
que hoy viven como... Pues son todos los ricos relacionados con el gobierno, ya sea en forma directa o indirecta como empresas. Una versión de Maduro todavía peor que la de Chávez incluso. No, Bueno, bueno. pero lo que pasa es que Chávez Claro. llegó además con una Venezuela con un petróleo a 118 Claro, dólares. claro. Entonces, hoy Venezuela no le vende petróleo Y casi a Chávez nadie. fue siempre popular. Chávez se murió teniendo un alto grado de respaldo popular. Sí. Chávez podía ganar elecciones sin necesidad de hacer fraude. No, y Más tenía, allá de además todo. tenía un carisma muy Claramente. diferente a esto. Sí, sí. Pero tenía una Venezuela todavía con un petróleo alto. Con, no sé, Maduro no tiene... Además, Parte- destruyó la capacidad de producir. Parte de los apoyos de toda la izquierda latinoamericana hoy con Maduro tienen que ver con devolución de pagos que se hicieron durante el chavismo, que se dedicó a financiar toda la política de izquierda latinoamericana. Bueno, Por Antonio- ejemplo. Mientras tanto, Diosdado Cabello, que es el que se ocupa de la parte más militar, más criminal del régimen de Nicolás Maduro, también se está alistando para lo que se puede llegar a venir en caso de que siga avanzando esta ofensiva de la Cuarta Flota de los Estados Unidos. Dos cosas vamos a ver de Diosdado Cabello. Primero, hablando una vez más de la idea del pueblo en armas. Escúchalo. Porque es una gran campaña contra nuestro país. Y ahí es donde viene, compañera Fabiana, la preparación y la transición al pueblo en armas. Al pueblo en armas. Pueblo en paz, pero preparado, listo para ante cualquier agresión. Las sensaciones no nos alcanza con el ejército, tenemos que armar al pueblo. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo a la práctica, porque ahora lo que vas a ver es cuando se lleva a la práctica, ¿qué pasa? Pueblo en armas. Son militantes del Partido Socialista, les dieron fusiles y le dijeron, a ver, demuestren lo que aprendieron para defender al régimen. Y lo que vas a ver es que empieza a haber problemas cuando se quiere llevar a la práctica justamente esta idea del pueblo en armas, entre otras cosas porque no hay entrenamiento militar. Entre otras cosas también tienen que apelar a todo esto del pueblo en armas porque todos los que vienen estudiando de cerca el tema de las Fuerzas Armadas venezolanas te dicen están quebradas. Están absolutamente rotas. La corrupción las degradó a un nivel en la cual ya el equipamiento está viejo, no tienen ya las condiciones. Se han dedicado básicamente a convertirse en organizaciones criminales. Son máquinas de recaudación. Saben reprimir muy bien, tienen buena inteligencia justamente para asegurarse de que la oposición no se pueda reunir. Ahora, si estamos hablando de un ejército que estuviera en condiciones de algún tipo de enfrentamiento, esto es lo que pasaría. Se vio una imagen realmente extraña, curiosa, interesante, que es el secretario de Guerra, ya no es más secretario de Defensa, de los Estados Unidos, Pete Hegseth, a bordo del USS Iwo Jima, uno de los buques anfibios que está desplegado por parte de la Cuarta Flota de los Estados Unidos en el Caribe, más o menos cerca de la costa de Venezuela. Directamente fue y dio un discurso, ¿no? Estamos frente a una... habló básicamente de la potencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses, de que esa potencia va a empezar a ser desplegada y utilizada en el hemisferio, que no están ahí para hacer una prueba, que no están ahí para hacer un entrenamiento. Nos deja muy tranquilos. No, exactamente. Que efectivamente están ahí para combatir a los carteles de la droga. Estos son aguas internacionales. Por supuesto, aguas internacionales. Ha habido Puerto Rico, por ahí son aguas de Puerto Rico, pero en definitiva son aguas de Estados Unidos, por supuesto. Porque hizo pie en Puerto Rico y de Puerto Rico fue al Iwo Jima. Lo cierto es que esto es parte de algo que yo te decía ayer, que es un cambio en la doctrina, que es un giro realmente muy importante por parte de la doctrina de defensa de los Estados Unidos. Una doctrina que durante muchos años estuvo centrada en Medio Oriente, que luego de, eso fue básicamente guerra durante el terror, después del 11 de septiembre, después esa doctrina se modifica y empieza a concentrarse en China y ve a China como la gran amenaza. Hoy la doctrina Trump es América Latina. Y Trump tiene una idea, más allá del caso Maduro, de utilizar la fuerza militar en toda su plenitud para combatir a los carteles de la droga. Él cree que de esa manera va a poder combatirlo. Si quieres, escuchemos lo que le decía a los militares el secretario de Guerra. How we doing, warriors? I think this might be the single most beautiful picture I have ever seen in my entire life. Looking out at these faces, looking out at this Caribbean, on a floating island of American power, on the front lines of defending the American homeland.
Make no mistake about it. What you're doing right now, it's not training. This is the real world exercise on behalf of the vital national interests of the United States of America to end the poisoning of the American people. Este es el mismo que hace 3 días le decía a Maduro, Maduro tendría que estar muy preocupado con lo que vamos a hacer. En Navidad hay ejercicios bélicos. ¿Por qué no? Todo es posible, ejercicios con felicidad, porque ¿cómo responde Maduro a esta amenaza? De 2 maneras, una hacia adentro y otra hacia afuera. Hacia adentro quiere mostrar que está todo bajo control, que está todo feliz y por eso adelantó la Navidad, mira. Vamos. A ver. Y vamos a decretar desde el 1 de octubre, arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también. Otra vez, este año la Navidad arranca el 1 de octubre, con alegría, comercio, actividad, cultura, villancico, gaita, hallaca, hallaca. Es el 3er año o 4º año que hace. Sí, segundo consecutivo, porque en el 24 lo había hecho también. Es algo que viene desde hace mucho tiempo. Lo hemos hablado, que en muchos países, y Venezuela es uno de esos países, no es tan raro que se empiece a festejar un poco antes la Navidad, no el 1 de octubre. El trimestre. No el 1 de octubre, claramente. Igual, ¿no? ¿qué significa que empieza el 1 de octubre? La verdad que lo que significa es que como que se adelanta la decoración, es como una especie de invitación a que se empiecen a vender cosas de Navidad antes. Es básicamente... El año ya se fue, ya terminó el 1 de octubre. Es una cuestión puramente de relato político, digamos, porque en los hechos no es que estás decretando 3 meses de vacaciones por Navidad. No, por eso, no, pero debe haber algún beneficio, entre comillas. En general lo que significa, insisto, es como apostar a que los que venden, no que los que venden en Venezuela es todo un tema, pero digo, que los que venden cuestiones navideñas empiecen a hacerlo antes, que ya se establezca de alguna forma el chip navideño. Esto por un lado, y por otro lado la búsqueda de aliados internacionales. Podemos estar viendo, porque Lula tuvo una participación muy importante, él está consiguiendo muchos países que obviamente no están contentos con el despliegue militar de Estados Unidos, países que se sienten mucho más cómodos con Maduro que con una Venezuela democrática pero aliada de Estados Unidos. Y le dio una entrevista a Rafael Correa para RT, se puede decir, dictadores en fuga, podría ser. Exilio, claro, desde el exilio, ¿no? Prófugos le podían poner al programa. Y explicó desde la perspectiva de él, obviamente, para qué está viniendo Estados Unidos. Primero buscan es el petróleo, no es el narcotráfico, es el petróleo, es el gas. Venezuela tiene la principal reserva de petróleo del mundo, que está incrementada ahora por los nuevos factores de recuperación que hay con la tecnología para el petróleo. Tiene la 4ª reserva de gas, que está en todo el Caribe, precisamente donde esta gente mandó la flota. Y Venezuela tiene lo que pudiera ser la primera reserva de oro del mundo, y así por el estilo. 30 millones de hectáreas de tierra A1 cultivable, agua, un acuífero gigantesco tenemos el Orinoco, y al norte y al sur del Orinoco, que cruza todo el sur de Venezuela, agua potable, pero para tirar para el cielo. Igual está bueno esto. Tremendo Es el gran resumen de la destrucción de Maduro. Porque todo lo que él cuenta es bastante cierto, digamos, en cuanto a los datos. Puede haber alguna exageración, pero con todos los recursos naturales, la riqueza que tiene. Hoy tenés el país con el salario más bajo de América Latina. Mira la pobreza. Es muy buena esta explicación. Es tremendo. Es exactamente la explicación perfecta de la destrucción que hizo Maduro en Venezuela. País rico, por donde lo mires, Era petróleo, gas. 30 años el país con el PBI per cápita más alto de América Latina. Era el país con el PBI per cápita más alto de América Latina. Hoy es lo que es. Está bien, pero está bueno, porque es un ejemplo, porque llega Chávez a la presidencia, lógicamente más allá de su intento de golpe, después llega a la presidencia, porque tenías el PBI más alto de América con Latina. Muchísima desigualdad, mucha pobreza. Pero el problema es que tenías una desigualdad gigantesca. Cuando vos tenés una sociedad chica, muy rica, y tenés mucha desigualdad, el problema es que no llega un presidente que iguala, llega un presidente que empobrece a todos, o sea, iguala pero para abajo. Que rompe todo. Te rompe todo. Y se convierten en dictadores. Y está bien esto,
y una clase política desprestigiada, Completa. corrupta, la que tenía la Venezuela antes de Chávez. Por eso viene un tipo que hace un intento de golpe y se vuelve un tipo popular. Porque se consideraba tan corrupta Bien. la clase política venezolana. Claro. Y en lugar de lograr que los rezagados empiecen a crecer, termina empobreciendo absolutamente a todo el país, pues se convierten en dictaduras. Y los que pudieron se fueron, 8 millones de venezolanos. Y después es un grupito que obviamente hoy vive de la teta que le Claro, pues ofrece. ese es toda la... Chiquitito, pero que hoy viven como... pues son todos los ricos relacionados con el gobierno, ya sea en forma directa o indirecta como empresas. Una versión de Maduro todavía peor que la de Chávez incluso. No, Bueno, bueno. pero lo que pasa es que Chávez Claro. llegó además con una Venezuela con un petróleo a 118 Claro, dólares. claro, por claro. ejemplo. Entonces, hoy Venezuela no le vende petróleo Y casi a Chávez nadie. fue siempre popular. Chávez se murió teniendo un alto grado de respaldo popular. Sí. Chávez podía ganar elecciones sin necesidad de hacer fraude. No, y Más tenía, allá de además todo. tenía un carisma muy Claramente. diferente a esto. Sí, sí. Pero tenía una Venezuela todavía con un petróleo alto. O no sé, Maduro no tiene... Además, Parte- destruyó la capacidad de producir. Parte de los apoyos de toda la izquierda latinoamericana hoy con Maduro tienen que ver con devolución de pagos que se hicieron durante el chavismo, que se dedicó a financiar toda la política de izquierda latinoamericana. Bueno, Por ejemplo, Antonio